La vida de Horacio Beltrán estaba construida sobre cimientos de oro, mármol y silencio. Era uno de los empresarios más poderosos del país. Propietario de una cadena de bancos, inversiones inmobiliarias, acciones en empresas tecnológicas, una fortuna difícil de calcular. Lo que se podía ver era el resultado: mansiones, autos, relojes, escoltas. Y lo que no se veía, era aún más poderoso: influencias, favores, miedo. Durante 30 años, Horacio construyó su imperio a base de cálculo. No emociones. No vínculos. Lo único que le importaba era el control. Tenía un hijo al que apenas veía, una esposa que se había vuelto sombra, y un equipo legal que le protegía más que cualquier abrazo. Pero la vida, como el mercado, también tiene sus quiebras. Todo comenzó con una investigación internacional por lavado de activos que rozaba a varias de sus empresas. Una filtración bastó para que los medios lo crucificaran. Las acciones cayeron. Las cuentas fueron congeladas. Los socios desaparecieron. Y, en menos de 2 meses, Horacio pasó de ser el titán intocable, a un paria con trajes caros y la mirada perdida. Su esposa pidió el divorcio. Su hijo se fue a vivir a otro país. Lo único que quedaba era él, y su mansión vacía. Una tarde de noviembre, con la lluvia golpeando los ventanales de su enorme pero hueco salón, Horacio se sentó frente a una copa de vino viejo. Observaba su reflejo en el cristal. No veía a un hombre. Veía una ruina con corbata. Fue entonces cuando sonó el timbre. Una vez. Luego otra. Y otra más. Molesto, se levantó. No esperaba visitas. Nadie se atrevía a acercarse ya. Caminó hacia la entrada con paso cansado, abrió la puerta, y lo vio. Un niño. Pequeño. Ropa sucia, zapatillas rotas. No parecía tener más de 7 años. Pero lo que más impresionaba era su mirada. No tenía miedo. Ni frío. Solo una extraña paz en los ojos. Señor, dijo el niño, ¿tiene algo de comer? Horacio no supo qué responder. Iba a cerrar la puerta. Pero algo que no sabía explicar. Se lo impidió. Y así comenzó todo. Horacio lo miró fijamente. El niño no se movía. No insistía. No lloraba. Solo esperaba. Unos segundos más y habría cerrado la puerta como siempre hacía, como había hecho toda su vida. Pero por alguna razón que no entendía, no lo hizo. Pasa, murmuró. El niño entró sin titubear. Caminó por el mármol sin quitarse los zapatos sucios. Miraba los cuadros, los muebles, los techos altos, como si todo aquello no le impresionara en absoluto. Se sentó en el sofá más elegante de la sala con la naturalidad de quien ha estado allí 1000 veces. Horacio fue a la cocina, todavía confundido, y le preparó algo sencillo: pan con mantequilla y un vaso de leche. No sabía por qué, pero sintió que debía hacerlo él mismo, sin pedirle nada al personal que ya casi no quedaba. El niño comió en silencio, con calma. Luego lo miró. ¿Por qué está tan triste, señor? La pregunta fue directa, desarmante. Horacio soltó una carcajada seca. ¿Y tú cómo sabes que estoy triste? Porque no hay nadie en esta casa. Respondió el niño. Y usted tiene los ojos vacíos. Aquellas palabras lo sacudieron más que cualquier titular de prensa. ¿Y tú cómo te llamas? Mi nombre no importa mucho, dijo el niño. Pero puede llamarme Simón. Horacio frunció el ceño. Había algo extraño en la forma en que hablaba. No parecía un niño común. No pedía nada más. No tenía miedo. Y cada palabra que decía era como una pequeña cuchilla en su conciencia. ¿Dónde vives? En muchos lugares, dijo con una sonrisa suave. A veces en la calle. A veces donde me dejan. Pero hoy debía estar aquí. ¿Aquí? Con usted. Porque va a hacer algo que no debe hacer. Horacio lo miró con los ojos entrecerrados. No había hablado con nadie de sus pensamientos más oscuros. Pero en su bolsillo, esa tarde, había guardado una pastilla.
Una sola. Potente. Letal. Y ese niño lo sabía. Horacio se quedó inmóvil. No había pronunciado palabras sobre sus intenciones, no a su abogado, no a su exmujer, no a nadie. Sin embargo, ese niño, Simón, lo había dicho con una certeza desconcertante. No sé de qué hablas, intentó evadir, volviendo la mirada hacia el ventanal. Si lo sabe, respondió Simón. Pero aún no es tarde. El silencio volvió a llenar la habitación. Afuera llovía con fuerza, como si el cielo llorara por algo que el mundo no entendía. Horacio se levantó y caminó hacia la chimenea, como buscando calor donde ya no quedaba fuego. Su voz salió ronca, dolida. ¿Qué sabrás tú de perderlo todo? No tienes idea de quién soy. Sé que ha perdido su nombre, dijo Simón. Y cuando uno pierde su nombre, lo demás también se va. ¿Mi nombre? Su verdadero nombre. No el que está en las tarjetas. No el que usan los periódicos. Horacio giró lentamente. La mirada del niño no tenía juicio. Solo comprensión. Y algo aún más desconcertante, conocimiento. Yo construí un imperio. Dijo Horacio. Nadie me dio nada. Me lo gané. Cada piedra de ese edificio la levanté con mis decisiones. ¿Y sabes qué? Funcionó. Hasta que todos me dieron la espalda. La prensa. Mis socios. Hasta mi propia sangre. Porque nunca les mostraste tu rostro. Solo el de tu poder. Horacio apretó los puños. ¿Y qué querías que hiciera? ¿Que fuera débil? ¿Que me dejara pisotear? A veces ser débil, dijo Simón, es el primer paso para volver a ser humano. La frase quedó suspendida en el aire como una nota musical que nadie se atrevía a interrumpir. Horacio se dejó caer en el sillón. Por primera vez en semanas, no tenía fuerzas para discutir. Ni para mentir. ¿Quién eres realmente? Susurró. El niño bajó la mirada por un momento. Luego la alzó con ternura y dijo. Solo soy alguien que viene cuando me necesitan. No para resolver todo, sino para recordar lo que vale la pena salvar. Las palabras de Simón quedaron flotando en la sala, mientras Horacio lo observaba con una mezcla de incredulidad y algo más profundo, más difícil de explicar, una punzada de fe, diminuta, enterrada bajo años de arrogancia. ¿Salvar qué, Simón? Preguntó con un hilo de voz. Lo he perdido todo. Mi nombre está en ruinas. Mi fortuna, congelada. Mi hijo no me habla. Y la mujer que vivía conmigo hace tiempo dejó de mirarme como a un hombre. El niño no respondió de inmediato. En lugar de eso, se puso de pie, caminó lentamente hasta un estante y tomó un portarretrato empolvado. En la foto, Horacio aparecía más joven, con su esposa y su hijo de unos 5 años, sonriendo en la playa. Era una imagen antigua, olvidada incluso por él. Aquí todavía existía usted, dijo Simón, mostrándole la foto. Aquí no era el señor Beltrán, era simplemente Horacio. ¿Se acuerda? Horacio asintió, con los ojos húmedos. No porque la imagen le doliera, sino porque le parecía tan ajena como si fuera la vida de otro. ¿Por qué estás aquí realmente? Preguntó, casi con miedo a la respuesta. Simón dejó el portarretrato sobre la mesa, con delicadeza. Porque aún puede salvar algo. No todo. Pero sí lo suficiente. ¿Cómo? Ya no tengo dinero, ni aliados. Hasta los bancos que fundé me cerraron las puertas. Tiene 2 cosas que no ha usado en años, dijo el niño con una sonrisa tranquila, su historia, y su perdón. Horacio frunció el ceño. Nunca había sido un hombre de palabras suaves ni de disculpas. Su forma de pedir perdón era con favores costosos, cheques, acuerdos silenciosos. Pero lo que ese niño decía no tenía nada que ver con eso. Quiero mostrarle algo, dijo Simón. ¿Ahora? Ahora. Y sin entender por qué, Horacio accedió. Tomó su abrigo, bajaron juntos por el pasillo largo de mármol, salieron al patio donde su lujoso auto oxidaba sin uso, y caminaron bajo la lluvia. No hacia el pasado.
sino hacia algo más. Caminaban en silencio. La lluvia caía sin piedad, empapándolos a ambos. Pero ni el frío ni el agua parecían incomodar a Simón, que avanzaba con paso firme, como si supiera exactamente a dónde iba. Horacio, en cambio, iba unos pasos atrás, inseguro, con el abrigo pegado al cuerpo y la mente hecha un nudo. ¿A dónde me llevas?, preguntó finalmente, con la voz un poco más áspera de lo habitual. A ver lo que dejó atrás, respondió el niño. A entender que aún puede volver a empezar. Tomaron un viejo tranvía que Horacio no recordaba haber usado en décadas. Solía moverse en autos blindados, con chóferes y rutas planeadas por asistentes. Pero esa tarde, el millonario caído se sentó junto a un niño mojado en un vagón oxidado, rodeado de rostros grises y fatigados. Nadie lo reconocía. O, peor aún, nadie lo miraba. Era invisible. Por primera vez, Horacio supo lo que se sentía ser parte del mundo, sin dominarlo. ¿Qué es esto, Simón? ¿Una lección de humildad? El niño giró la cabeza y lo miró con calma. No. Es una lección de humanidad. El tranvía se detuvo frente a un edificio viejo de departamentos. Bajaron. Subieron 2 pisos por unas escaleras húmedas y mal iluminadas. Simón tocó una puerta con los nudillos. Al poco rato, se abrió. Una mujer mayor, de cabello recogido y bata de lana, los observó con sorpresa. Al ver a Simón, sus ojos se suavizaron. «Hola, mi amor», dijo ella. «¿Trajiste a un amigo?» El niño asintió. «Señora Carmen», dijo Simón, «él necesita escuchar su historia». La mujer los hizo pasar a un comedor pequeño, decorado con fotos familiares, crucifijos y platos de cerámica. Le sirvió té caliente y se sentó frente a Horacio, sin saber aún quién era él. Pero comenzó a hablar. Contó cómo había trabajado más de 20 años como secretaria en una empresa donde nunca la valoraron. Cómo fue despedida sin indemnización a meses de su jubilación. Y como un jefe que jamás le miró a los ojos fue quien firmó su salida. Horacio la escuchaba en silencio. Esa empresa era una de las suyas. A cada palabra que decía la señora Carmen, Horacio sentía un nudo apretándose en su garganta. No era solo por el contenido de la historia, sino por el tono con el que la contaba, sin rencor, sin rabia, como si el dolor ya no tuviera fuerza para herir, pero aún conservara memoria. «Yo no esperaba riquezas», decía ella mientras sostenía la taza con manos temblorosas. «Solo un gracias. Un reconocimiento. Pero lo único que recibí fue un sobre y la orden de desalojar mi escritorio antes del mediodía». Horacio bajó la mirada. Lo recordaba. No a ella, sino al día. Una reducción de personal necesaria para optimizar beneficios. Ni siquiera había leído los nombres. Firmó los despidos como firmaba contratos, sin alma. Simón lo observaba, sin hablar. ¿Y cómo ha seguido desde entonces?, logró preguntar Horacio. «Limpiando casas», respondió ella, con una sonrisa resignada. «A veces coso ropa para bebés. No es mucho, pero me da para sobrevivir. Gracias a Dios y a este angelito», dijo señalando a Simón, que siempre aparece justo cuando más lo necesito. Horacio la miró. Por un momento, pensó en decirle quién era. Pero no lo hizo. ¿Para qué? Solo aumentaría su vergüenza. Al salir del departamento, la lluvia había cesado. Simón caminaba a su lado, tranquilo. «¿Por qué me mostraste esto?». «Porque el verdadero poder», dijo Simón, «no está en las cuentas, sino en las consecuencias. Tú no sabías su nombre, pero ella recuerda el tuyo todos los días». Caminaron hasta un parque con juegos oxidados. Algunos niños jugaban bajo el barro. Simón se sentó en una banca de madera y miró al cielo. «¿Cuántas vidas tocaste sin darte cuenta, Horacio?». «No lo sé», admitió él. «Nunca me detuve a pensarlo». «Entonces es momento de hacerlo». El silencio volvió. Pero esta vez era distinto. No era vacío. Era semilla. Horacio sintió,
por primera vez en años, que aún podía hacer algo bueno. Que no todo estaba perdido. ¿Quién eres realmente, Simón? El niño solo sonrió. Alguien que viene cuando un corazón se agrieta, no para juzgarlo, sino para que el agua entre y haga florecer algo nuevo. Esa noche, Horacio no regresó a su mansión. Caminó sin rumbo fijo, con la ropa aún húmeda y la mente agitada por una marea de recuerdos que antes nunca había querido enfrentar. Ya no pensaba en acciones ni propiedades. Pensaba en nombres, en rostros, en todas las personas que alguna vez cruzaron su camino y que él había ignorado por considerarlas irrelevantes. Volvió a casa con el amanecer. Simón no estaba. No había nota, ni rastro, ni señal. Solo el portarretrato en la mesa, con esa imagen de su familia en la playa. Lo miró durante minutos. Luego fue hasta un viejo escritorio que no usaba desde hacía años, sacó papel y comenzó a escribir. Una carta. Y luego otra. Y otra más. Escribió a sus antiguos empleados. A su hijo. A su exesposa. A personas que ni recordaba bien, pero que sabía que alguna vez había lastimado. No para justificarse. Solo para decir, lo siento. Me equivoqué. Si alguna vez valió la pena algo de lo que hice, fue porque ustedes lo hicieron posible. Pasaron los días. A algunos les llegaron las cartas. Otros nunca las leerían. Pero eso no le importó. No buscaba redención inmediata. Solo deseaba dar un paso diferente. Comenzó a vender propiedades. No para quedarse en la ruina, sino para transformar parte de su fortuna en actos tangibles. Donó a hospitales, becó a estudiantes, pagó deudas de extrabajadores, abrió comedores, habló en público, sin traje, sin asistentes, sin cámaras. Y poco a poco, el nombre de Horacio Beltrán dejó de estar asociado al escándalo y comenzó a relacionarse con algo más humano. Un día, recibió una carta escrita con lápiz infantil. Era de una niña. Decía: gracias por pagar la operación de mi hermano. Mamá dice que usted es rico. Pero yo creo que usted es bueno. Esa noche, Horacio lloró. No por la carta. Sino porque después de tanto tiempo, por fin creía que alguien lo veía de verdad. Pasaron los años. Horacio ya no era el mismo hombre que había mirado a la nada desde su ventanal con una copa de vino en la mano. Sus trajes lujosos se cambiaron por ropa sencilla. La mansión fue vendida y en su lugar vivía ahora en un departamento modesto, decorado con fotos de personas que había ayudado, cartas, dibujos de niños, y aquel portarretrato con su familia en la playa. Una tarde cualquiera, caminando por un parque al que solía ir a alimentar palomas, lo vio. Simón. Estaba sentado en una banca, como aquella vez, con la misma ropa sencilla, el mismo cabello despeinado, y esa mirada tranquila que parecía atravesar el alma. Pensé que no volvería a verte, dijo Horacio, acercándose. Simón sonrió, sin sorpresa. Volví porque tenía que despedirme. ¿A dónde vas? A donde siempre estoy. Donde alguien me necesita. Horacio se sentó junto a él. Esta vez no era el millonario arrogante. Era un hombre agradecido. ¿Fuiste un ángel? Simón no respondió. Solo bajó la mirada y jugó con una piedrita en el suelo. ¿Fuiste real? Lo importante, dijo el niño al fin, no es quién soy. Es en quién te convertiste tú. Ambos se quedaron en silencio. Un padre y un hijo del destino. Un hombre que volvió a vivir y un niño que nunca dejó de ser luz. Gracias, Simón. Gracias a ti, Horacio, por no rendirte. Y entonces, como si el mundo parpadeara, Simón ya no estaba. Nadie lo vio irse. Nadie lo vio caminar. Simplemente, ya no estaba. Horacio sonrió. No buscó entenderlo. Ya no necesitaba explicaciones. Solo se levantó, respiró profundo, y siguió su camino. Aquel hombre que había tenido todo y lo perdió todo, lo volvió a ganar, no en cifras, sino en propósito. Y en los corazones de muchos, su nombre, el verdadero, empezó a resonar.
Ya no era Horacio Beltrán, el magnate. Era Horacio, el que aprendió a mirar. Y esa, al final, fue su mayor riqueza.